Vamos entonces a ver aspectos de la biología de Apis mellifera. La biología es un poco entender lo que es la vida de las abejas, que es un tema muy interesante. Así que vamos a ver qué tema vamos a tratar hoy. Vamos a ver cuáles son los habitantes de la colonia, a definir lo que es un superorganismo, a estudiar la metamorfosis, que son todos los cambios que sufre, en este caso, la abeja, que es un insecto, desde el momento de huevo hasta el momento que llega a la etapa de adulta, el comportamiento, los distintos comportamientos que tiene la abeja en su vida, y algunos aspectos de la anatomía externa e interna que son importantes. Vamos a primero clasificar taxonómicamente a Apis mellifera, a la abeja. Bueno, clasificar taxonómicamente significa de alguna forma conocer algunas características del individuo que estemos considerando. Dentro de la clasificación podemos decir que la abeja melífera es un animal. Dentro de los animales están considerados artrópodos, que tienen las patas articuladas, y pertenece también a la clase insecta, o sea que las abejas son insectos. Los insectos tienen ciertas características, como por ejemplo tener un exoesqueleto que lo recubre, que lo protege. También tienen 3 pares de patas, 2 pares de alas y apéndices bucales. Dentro de los insectos los clasificamos en órdenes, y dentro de los órdenes podemos decir que Apis mellifera pertenece al orden Hymenoptera. Cuando hablamos del orden Hymenoptera, bueno, estamos refiriéndonos a las características de las alas. Hymenoptera significa que tiene alas membranosas. Pero no solamente las alas definen lo que es un orden, sino que también hay otras características, como el tipo de aparato bucal y también la metamorfosis. Dentro del orden Hymenoptera, Apis mellifera pertenece a la familia Apidae. Bueno, acá les presento una diapositiva con algunas características del orden Hymenoptera. Comprende abejas, avispas, hormigas. También voy a agregar que dentro de este grupo tenemos algunos insectos que son importantes como enemigos naturales, porque son parasitoides de otros insectos que son insectos plaga. Estos individuos tienen una metamorfosis completa, o sea que pasan por el estado de huevo, el estado de larva, el estado de prepupa, pupa y adulto. Está formado por una gran cantidad de especies. Acá se dice 120.000 especies, pero realmente pueden ser más las especies que estén dentro del grupo. Son insectos avanzados desde el punto de vista evolutivo, o sea, desarrollan algunos comportamientos determinados y también tienen capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, cuando se habla de que las abejas exploradoras salen al ambiente y regresan, digamos, a la colmena y pueden transmitir a las abejas de interior información sobre los recursos que hay en el ambiente, bueno, sería una capacidad de aprendizaje que han desarrollado las abejas. Dentro de este orden también encontramos insectos que son sociales y otros insectos que no son sociales, ya lo vamos a ver. Y cuando hablamos de insectos sociales, decimos que tienen distribución de labores. Entonces, hay diferencias morfológicas y diferencias funcionales según la labor que va a cumplir el individuo dentro de la colonia. También hay un cuidado parental de la colonia, significa que hay individuos que se dedican a el cuidado de la progenie. También tienen la característica de construir nidos. Como decía recién el ingeniero Sosa, como decía Quique recién, por ejemplo, Apis mellifera busca oquedades o huecos, y luego dentro de esos huecos, debido a la capacidad que tiene de secretar cera, puede construir sus panales. Y también tienen una característica los insectos sociales. No hay muchos insectos sociales en la naturaleza. Se las menciona a las hormigas, a las abejas y también a las termitas. Tienen como un altruismo, o sea, primero está la colonia antes que la vida de cada uno de los individuos. Y son importantes polinizadores. Dentro de los agentes de polinización que existen en la naturaleza,
hay algunos agentes que son abióticos, o sea que sin vida, como por ejemplo el agua o el viento, y dentro de los factores bióticos, donde encontramos las aves, donde encontramos los murciélagos y encontramos los insectos se los considera muy eficientes. Y dentro de los insectos polinizadores, bueno, tenemos muchos que están dentro del orden Hymenoptera. Acá, en esta diapositiva, voy a hablar de la familia Apidae, de esta familia a la que pertenece Apis mellifera, y podemos discriminar dos grandes grupos, unas que son las abejas solitarias y otras que son las abejas sociales. Un poco la ingeniera Clemencia habló de esto, pero bueno, yo voy a ampliar un poquito más. Las abejas solitarias son abejas que tienen características de formar nidos pequeños, tienen un ciclo de vida anual. Esto significa que pasan por un periodo de diapausa, o sea, cuando las condiciones no son favorables, generalmente en el otoño y en el invierno, entran en una diapausa, o sea, en un proceso de inactividad hasta que de nuevo se den las condiciones favorables. Y también muchas de ellas tienen una dieta especializada. Eso significa que hay una especificidad entre la especie, digamos, de planta y la agente de polinización. Acá yo he puesto, digamos, o he mencionado dos especies, Megachiles rotundata y Mia melanderi. Son ambas especies manejadas por el hombre y que son importantes desde el punto de vista de la polinización de la alfalfa. Por otro lado, tenemos los insectos sociales, donde encontramos a Apis mellifera, que tienen características como formar colonias grandes y perennes, o sea, las colonias de Apis mellifera son numerosas, como dijo Quique recién, bueno, varían según la época del año, pero en general son numerosas, son perennes, o sea, no tienen esta característica de entrar en diapausa en el momento del otoño o del invierno. Y tienen superposición de poblaciones, o sea que nosotros podemos encontrar en un momento de la colmena huevos, larvas, bueno, los distintos estadios de desarrollo de las abejas. Y tienen generalmente una dieta generalista. Esto está relacionado con el hecho de que son colonias grandes. Entonces, son colonias grandes, son muchos habitantes y necesitan gran cantidad de recursos para sostener a esa colonia. Entonces, son generalistas. Eso quiere decir que no visitan una sola flor, sino que visitan muchos tipos de flores. Dentro de este grupo de las abejas sociales podemos encontrar bombus, están mencionadas algunas, bombus que son los abejorros, que son también importantes polinizadores. También tenemos a las trigonas y las meliponas, que son las abejas sin aguijón, las abejas nativas, que son las que, bueno, Clemencia ya habló bastante de ellas, mostró fotos y habló, digamos, mucho de estas especies. Y luego tenemos Apis mellifera, ¿sí? Acá hay un error, Apis sp, no Apis ap. Bueno. Perdón ¿sí? que te interrumpa un segundo. Sí. Ahí me dicen, se ve en la presentación un cartelito. ¿Sí? Eso no sé si lo podés mover para arriba, cosa que quede. Porque para que no dejes de compartir, trata con el cursor moverlo para un rincón, sí. Aunque sea del. Perfecto. Ahí está, porque estaba tapando. Perdón. Sí, podemos ponerlo en alguno de los rincones, así no molesta. Sí. Ahí me parece que está. Bueno, acá tenemos. Sí, perdón. No sé qué me dijeron. No, te decía que si no tiene un cartelito de ocultar, ahí tenés el signo menos para minimizar eso. Sí. A la derecha. Ahí está, perfecto. Ahora sí, se fue. Bien, gracias. Bueno, y acá tenemos el género Apis, que también habló la ingeniera Clemencia del género Apis, que está, digamos, dentro del género Apis tenemos distintas especies, Apis florea, Apis dorsata, que son especies que son no manejadas por el hombre, tienen la característica de formar panales que se desarrollan en el aire libre.
y bueno, no tienen la característica de Apis cerana o Apis mellifera, que bueno, buscan estas oquedades o estos huecos donde desarrollarse. Y dentro de Apis mellifera, bueno, tenemos una serie de subespecies que son las europeas y son las africanas. Yo no me voy a explayar en esto porque considero que ya es un tema que ha sido desarrollado. Bueno, acá vamos a hablar de las preferencias que tienen las abejas por determinadas flores. No todas las flores son visitadas por las abejas. Y esto está determinado por algo que se llama síndrome floral, que está relacionada con las características que poseen las flores para de alguna forma atraer a las abejas. Entonces, tenemos como dos características importantes. Por un lado, aquellas características que hacen que la flor sean atractivas para las abejas, como por ejemplo el color de las flores. Acá se habla de parches, que son estas, digamos, lugares en el campo donde podemos encontrar un patrón de colores que están relacionados con la floración de una especie determinada. Entonces, eso es muy atractivo para la abeja. El color de la flor, el color de la flor, bueno, están determinadas, digamos, por los colores que puede ver la abeja. En general, las abejas son atraídas por los colores que están cerca del ultravioleta, y hay algunas flores que, si bien tiene, por ejemplo, de color rojo, que no son, el color rojo es observado como un color negro por las abejas, pero son visitadas por las abejas porque tienen líneas marcadoras. O sea que las abejas pueden ver en el rango del ultravioleta. Y si vemos esas flores tienen como unas líneas en el rango del ultravioleta que le sirven a la abeja para marcar dónde están los nectarios y poder aprovechar ese recurso. Bueno, el olor es importante. Hay especies de flores que tienen unas estructuras, que son los osmóforos, que secretan sustancias químicas. Esas sustancias químicas son volátiles y atraen a las abejas. Entonces, en algunos momentos podemos tener el estallido de olor. Este estallido de olor significa que de alguna forma la flor está mandando un mensaje químico a la abeja y es el momento, digamos, que más adecuado para su fecundación. También la forma de la flor es importante. Cuando nosotros consideramos la forma de la flor, estamos considerando que el tamaño de la abeja está relacionado con que la abeja pueda llegar a visitar determinadas flores, ¿sí? No solamente está relacionado, digamos, con la forma de la flor, con el tamaño de la abeja, sino también con la característica de que la flor le brinde una estructura para que la abeja pueda, digamos, libar, ya sea el néctar o aprovechar el polen. Y también es importante la característica de la longitud de la lengua. Ya vamos a ver cómo es el aparato bucal de la abeja, pero la abeja posee una lengua, una estructura, y esa estructura, que es alargada, le sirve para libar el néctar. Si esa estructura tiene mayor longitud, puede llegar a visitar flores donde los nectarios estén en zonas más profundas de la flor. También se ha descubierto que la abeja tiene preferencia por determinados néctares, y esa preferencia está directamente relacionada con los porcentajes de sacarosa que tienen los néctares. O sea, a mayor porcentaje de sacarosa, esas especies son más preferidas y más visitadas por las abejas. Y también hay otra característica que son los pollen kits, o sea, se ha encontrado que hay determinados pólenes de plantas que están rodeadas por sustancias lipídicas, y esas sustancias lipídicas son un atractivo para las abejas. Por otro lado, otra de las cosas que actúan, digamos, como atractivo o que
planta o que las flores le brindan a las abejas son las recompensas. O sea, la planta de alguna forma la recompensa a la abeja a través del néctar, a través del polen y a través de sustancias que son resinosas y con las cuales después la abeja puede elaborar lo que se llama propóleos.